Los ritos de paso. Lo primero que podríamos es plantear de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra ritual. Y la palabra ritual, la palabra rito, tiene una historia y unas connotaciones lingüísticas muy interesantes. La conocemos tanto en el mundo latino como, es decir, en las lenguas que derivan del latín, que son una buena cantidad, y a partir de ahí también las que se asocian con el mundo cultural del latín, es decir, el mundo cultural que parte de las palabras en latín, las palabras utilizadas en el Imperio Romano, y de ahí también pues todas las asociadas en general al vocabulario del cristianismo occidental, al vocabulario del cristianismo en lengua latina. Ritus es la palabra. Ritus, ¿qué quería decir en el mundo en el que surgió, que es ese mundo que hablaba en latín? Pues uso, costumbre, modo, pero también ceremonia religiosa y también lo que entendemos nosotros por rito. Rito tiene que ver con las costumbres, con los modos de, podremos llamar, celebrar dentro de una sociedad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice rito, costumbre o ceremonia, primero, conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. La palabra la encontramos también en el otro extremo del mundo indoeuropeo, en la testificación más antigua de ese contexto lingüístico, que es el sánscrito védico. En el sánscrito védico tenemos la palabra rita. La palabra rita, ¿qué quiere decir? Disposición, estructura normal de las cosas, orden cósmico, y en especial el orden cósmico que se consolida gracias a los sacrificios a los dioses. Orden cósmico, acción ritual, acción ceremonial, eso sería en la Enciclopedia de las Religiones, la que dirigió Mircea Eliade, tenemos su definición es corta: acciones físicas, simbólicas, conscientes y voluntarias, repetitivas y ordenadas, que se concentran en la estructura cósmica o en las presencias sagradas. La importancia de que sean repetitivas, que estén ordenadas, que sean conscientes y voluntarias. Hay una multitud de ritos. De hecho, si nos damos cuenta, parte de lo que entendemos por ritual, parte de lo que entendemos por acción ritual, o sea, parte de lo que entendemos por rito, no tiene por qué ser estrictamente visto como religioso. Pueden ser acciones ceremoniales que no, quienes las desarrollan no le den un valor en la misma línea de lo que nosotros podíamos denominar valor religioso. Es decir, que hay una acción ritual que puede ir más allá de lo directamente asociable con lo religioso. Como cabe la posibilidad de que ciertos actos que parecen repetitivos, como hemos visto, ordenados, repetitivos, conscientes, voluntarios, se den en especies que no seamos la nuestra, es decir, no más allá del arco de el Homo sapiens, más allá del arco de los que estarían emparentados directamente con nosotros y que podemos pensar que podían tener algún tipo de comportamiento religioso, que ya hemos visto que requiere un lenguaje complejo que permita ofrecer significados determinados a ciertas acciones. Estamos hablando, por supuesto, del Sapiens, estamos hablando del Neanderthalensis, estamos hablando quizá de los anteriores a ese contexto de Neanderthalensis. Estamos hablando, por tanto, en una línea muy extensa de
de tiempo, es decir, quienes tienen el gen para hablar y tienen la estructura física de la garganta para hablar, pues estaríamos quizá 300.000, quizá un poco más de años antes de nuestro presente. Ritos que vamos ahora a intentar ordenar ese mundo tan extenso de acciones rituales. Vamos a intentar ordenarlos revisando una de las clasificaciones, probablemente de las más útiles que se ha producido desde el estudio de las religiones o la antropología de las religiones, que es el concepto de ritos de paso. Conceptos de rito de paso. La primera idea es que ritos de paso hay muchos, los hay de muchos tipos, pero justamente los más característicos, los que toman, la parte toma el nombre del total, o sea, la pars pro toto que se dice, es decir, que una parte incluye termina ganando la totalidad. Por ejemplo, lo que suele ocurrir mucho en el mundo español, en que una parte toma la totalidad. Por ejemplo, cuando se dice cristiano en España, se está generalmente pensando, cuando lo utiliza la gente comúnmente, está pensando en católico. Eso es la pars pro toto, la pars que sería el católico, que sea la más numerosa, que se convierte en la totalidad, y entonces católico se hace equivaler a cristiano, cuando cristianos hay católicos y hay de muchas otras acepciones. Ya hemos visto en algún caso, pues, ortodoxos, evangélicos, independientes, etcétera, ¿no? Entonces, pars pro toto. En este caso nos encontramos con que hay un número de ritos de paso mayor, pero que los que vamos a revisar ahora, los 4 que vamos a revisar ahora, son los que se entienden como los ritos de paso. ¿Qué es lo que ordenan esos ritos de paso? Son los que relacionan, tienen que ver con la acción de interconexión de lo individual y lo social. Son los que se relacionan con los individuos y los ordenan en grupos o clases de edad. Es decir, que tienen que ver con los momentos que pasan los individuos. Es un concepto que analiza acciones, posiciones individuales dentro de la vida ceremonial de las personas, y evidentemente también de la posición dentro del grupo de las personas, dependiendo de que los hayan cumplido o no los hayan cumplido. Son característicos de las sociedades de escala pequeña, basadas en el parentesco, con liderazgos difusos. Son característicos de las sociedades de estatus adquirido, y uno de los elementos de adquisición del estatus es justamente el cumplimiento de los rituales. El cumplimiento del ritual del nacimiento permite pasar de no existente a ser un miembro del grupo. El rito de paso de la iniciación permite el paso de la niñez a la adultez. El rito de paso del matrimonio lleva a que se adquiera el estatus de casado y, por tanto, capacitado para poner en marcha una familia. Y el último rito de estos que vamos a revisar, que es el funerario. El funerario lo que hace es, dentro de este juego de estatus, desagregar el estatus de un miembro de pleno derecho y agregarlo al estatus de difunto. Ese sería el procedimiento. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que hay 3 que son comunes a una multiplicidad de sociedades. El rito del nacimiento, el rito del matrimonio, el rito de la muerte son comunes, y los encontramos en mayor o menor medida
fuertes, cuanto más estamos dentro del contexto de las sociedades que estamos analizando, por ejemplo en las nómadas, por ejemplo en las sociedades étnicas, estos ritos de paso son característicos. Si no los cumples, si no cumples alguno de estos ritos de paso, no estás asociado dentro de ese grupo con un estatus determinado. Y el cuarto rito de paso, el de la iniciación, es clave justamente en estas sociedades que a veces se denominan como sociedades de clases de edad. Sociedades de clases de edad, ¿por qué? Pues porque el rito iniciático ordena clases de edad. Los iniciados en un ritual determinado tienen una posición dentro del grupo determinada. En algunos casos se autodenominan hermanos, los que han sido iniciados a la vez, que no tiene por qué ser una iniciación cada año, sino que hay iniciaciones que unifican a bloques de varios años. Entonces eso juega creando clases de edad. Y por eso se les llama sociedades de clases de edad, que a su vez determinan muy claramente dónde estás posicionado. Si eres infante, si eres un niño, si eres un iniciado de tal clase o de tal otra clase, o hay un punto en el cual los iniciados ya cuando tienen una edad determinada pues entran dentro del grupo de lo que podríamos llamar ancianos, y luego también si se ha cumplido o no se ha cumplido el rito matrimonial, porque la acción de matrimonio también está asociada con clases de edad también, y luego por supuesto en el caso de la muerte. El rito iniciático ordena, es particularmente determinante en estas sociedades que estamos viendo, porque ordena la propia sociedad en bloques. Los adultos los ordena en bloques, dependiendo de la clase a la que se esté incluido, a la clase de edad en la que se esté incluido. En nuestra sociedad tenemos ritos de nacimiento, ritos de matrimonio, ritos funerarios. Lo que tenemos en mucha menor medida y con mucha menos aplicación son los ritos iniciáticos, aunque hay algunos que pudieran asemejarse, aunque no tienen el papel fundante que tienen en estas sociedades los ritos iniciáticos para determinar quién es adulto, quién tiene la plena capacitación dentro de la sociedad y quién está en una posición infantil. Entonces, bueno, pues a tenerlos en cuenta. En las sociedades, incluso en las modernas y en las actuales, hay restos de ese tipo de antiguos ritos iniciáticos. Uno, cuando había servicio militar obligatorio, era el cumplimiento para los borones, el haber cumplido el servicio militar obligatorio. Y esta estructuración de la sociedad es mucho más fundante y clave en las sociedades étnicas, puesto que el rito de paso determina de modo bien evidente el estatus del individuo en el seno del grupo. ¿Qué nos encontramos? Pues muy claramente con sociedades de estatus no adscrito, es decir, sociedades de estatus adquirido, lo que antes veíamos. Estatus adquirido, y ese estatus se adquiere por medio, uno de los elementos es la acción ritual que te marca la posición. Eso es lo que lleva a que tenga esa importancia. Y hay un libro clave que todavía lo leemos a pesar de que su primera edición es de 1909 en francés, que es la de Arnold van Gennep, Los ritos de paso, que hay múltiples traducciones en español y múltiples ediciones, hasta la última que yo conozco es de 2010. Los ritos de paso de Arnold van Gennep. Arnold van Gennep fue un etnólogo francés. Estudió muchos elementos del imaginario, lo que en ese momento se denominaba también folclore, pero
tenía unas capacidades extraordinarias analíticas y sobre todo organizó de un modo excepcional estos instrumentos operativos como es este que estamos viendo, la clasificación ritos de paso, que todavía la seguimos utilizando. Es uno de los análisis de religiones comparadas más duraderos que se ha producido y que, por tanto, pues seguimos detrás, ¿no? ¿Cuál es el marco teórico de los ritos de paso según Arnold van Gennep? Pues lo mejor es escuchar sus palabras. Cuando introduce su trabajo, introduce su investigación y dice lo siguiente: el presente volumen está consagrado a agrupar todas las secuencias ceremoniales que acompañan el paso de una situación a otra y de un mundo cósmico o social a otro. Estamos claros, nosotros nos vamos a centrar específicamente en el mundo social, aunque las implicaciones cósmicas también están, y quizá las veamos mucho más claramente en el caso de los rituales funerarios. Pero quizá el foco que vamos a tener nosotros, en el que vamos a centrar nosotros, esté más relacionado con lo social. Sigo otra vez citándolo. Dada la importancia de estas transiciones, considero legítimo discriminar una categoría especial, los ritos de paso, los cuales se descomponen al analizarlos en ritos de separación, ritos de margen y ritos de agregación. Separación, margen o liminaridad, a veces se utiliza el término ese, liminaridad, y agregación. Separación, margen, agregación. Estas tres categorías secundarias no se hallan igualmente desarrolladas en una misma población ni en un mismo conjunto ceremonial. Los ritos de separación están más desarrollados en las ceremonias de los funerales, los ritos de agregación en las de matrimonio. En cuanto a los ritos de margen, pueden constituir una sección importante, por ejemplo, en el embarazo, el noviazgo, la iniciación, o reducirse a un mínimo en la adopción, el segundo parto, el nuevo casamiento, el paso de la segunda a la tercera clase de edad, etc. Si el esquema completo de los ritos de paso incluye, por consiguiente, en teoría, ritos preliminares, los de separación, ritos liminares, los de margen, y postliminares, los de agregación, en la práctica dista mucho de haber una equivalencia de los tres grupos, bien por su importancia, bien por su grado de elaboración. Por lo demás, en algunos casos el esquema se desdobla. Tal es el caso cuando el margen se halla lo bastante desarrollado como para constituir una etapa autónoma. De este modo, por ejemplo, el noviazgo se configura como un periodo marginal entre la adolescencia y el matrimonio. Pero el paso de la adolescencia al noviazgo comporta una serie especial de ritos de separación, de margen y de agregación al margen. El paso de los esponsales al matrimonio, una serie de ritos de separación del margen, de margen secundarios y de agregación al matrimonio. Este encabalgamiento se constata también en el conjunto constituidos por los ritos del embarazo, del parto, del nacimiento. No por intentar agrupar todos esos ritos con la mayor claridad posible, se me oculta que al tratarse de actividades es imposible alcanzar en estas materias una clasificación tan rígida como pueda serlo la de los botánicos, por ejemplo. Entonces, aquí, resumiendo, nos damos cuenta de lo que está haciendo van Gennep. Hay que pensar el momento en que lo hace, 1909, está creando una clasificación nueva, un modelo para operar en la comparación etnográfica, en la comparación entre distintas sociedades y distintas culturas. Y entonces lo que está intentando es ver, primero, que acercarse a lo que son las clasificaciones en el mundo botánico, que permiten también pensar lo que se va encontrando y ubicar a unas y otras especies en el contexto de lo que se va encontrando en este momento. Recuerden lo que han visto por antropología física o lo que han visto en prehistoria, que nos encontramos con que ahí no es tan fácil saber dónde va uno o dónde va otro, dónde se sitúa toda una serie de fósiles que van apareciendo, toda una serie de homínidos que van apareciendo, no se sabe dónde ponerlos algunos de ellos. ¿Por qué no se sabe? Pues porque
lo que pudiera parecer una clasificación muy, muy evidente, una clasificación botánica muy evidente, una clasificación dentro de la biología muy evidente, luego resulta que no es tan evidente y no sabemos adecuadamente las conexiones. Quizá los estudios genéticos, los análisis genéticos sí que nos están empezando a permitir hacer asuntos de este tipo, pero nos encontramos que las cosas no son tan sencillas como probablemente Wangenev pensaba en 1909 que lo podían ser en la botánica. Un ejemplo, los propios excavadores de Atapuerca, que están tan en boga, y es un yacimiento tan espectacular porque se encuentran pues toda una serie de miembros del género Homo, pues que nos dan casi una lección de historia desde 1 millón o más, 1 millón de años atrás o más, hasta los pobladores finales de la zona que son del cuarto milenio. Entonces, 1 millón de años, más de 1 millón de años de historia que hay ahí, ¿no? Pues algunos de lo que encuentran, algunos de los seres que han encontrado, de los fósiles que han encontrado, no está muy claro dónde ubicarlos. Por ejemplo, ubicaban a toda una población que apareció ahí y que además es espectacular donde apareció, la llamada Sima de los Huesos. La ubicaban en una clasificación que era lo que pensaban que era Homo heidelbergensis, pero resulta que los análisis genéticos dan a entender que quizá estarían mucho más cerca de ser unos antepasados de los neandertales, y por tanto serían como una especie de proto-neandertales, es decir, que no... Lo que podía parecer una buena clasificación, luego resulta que no es tan buena, y esto es uno de los grandes choques que encontramos. Cada cierto tiempo aparecen nuevos fósiles que cambian una clasificación. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para pensar de qué son las clasificaciones. Las clasificaciones son instrumentos operatorios, sirven para operar sobre una realidad que es multiforme y que intentamos darle un cierto sentido para poder sintetizar las cosas. Y esto es lo que ha hecho Arnold Wangenev con los ritos de paso. Nos permite sintetizar lo que nos encontramos en un contexto cultural que es un contexto cultural complejísimo, porque tiene en cuenta, estamos hablando de religiones étnicas, tiene en cuenta desde un pasado remotísimo, que hemos estado en cierto modo tocándolo, ese pasado remotísimo, porque si hay ritual religioso por ejemplo, como alguno de los excavadores piensa, otros no, en el caso de Atapuerca, en la Sima de los Huesos, pues desde la Sima de los Huesos hasta el presente estaríamos hablando de unas sociedades que se comportan de una manera determinada, que en esa variabilidad es necesario encontrar puntos de conexión para sintetizar, ordenar. Y esos puntos de conexión en la acción ritual, pues si pensamos que la Sima de los Huesos es un producto de la acción ritual, como por ejemplo piensa uno de sus excavadores, uno de los miembros del equipo directivo de Atapuerca, que es Arzuaga, como piensa Arzuaga que se hizo un ritual, entonces ahí estaríamos hablando que tendríamos testificado el rito funerario, probablemente el más antiguo rito funerario que hasta el momento hayamos sido capaces de testificar, si aceptamos que hay un rito funerario ahí. Y por tanto ya habría una testificación del rito de paso de la muerte en un contexto tan antiguo como el que encontramos reflejado en la Sima de los Huesos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener conceptos operatorios que nos permitan
aunar información, comparar información de sociedades desde tan remotísimo momento hasta el presente. Entonces, bueno, pues Van Gennep aquí es muy claro en decir que hay un encabalgamiento, no hay la suficiente claridad probablemente, pero nosotros a la hora de plasmar en la realidad eso que él está pensando en ese esquema del que está hablando Ritos de Paso. Entonces, pero claro, le sirve, es operatorio, le sirve tanto que nos sigue sirviendo a nosotros, nos sigue resultando útil este asunto que tiene que ver con el gran concepto de ritos de paso, y dentro de ello los 4 ritos de paso, digamos que principales, que son ritos de nacimiento, ritos matrimoniales, ritos iniciáticos y ritos funerarios. Pasamos entonces a analizar los primeros, los ritos del nacimiento, que tienen estas fases que también es muy interesante el estudio de Van Gennep cuando hace esa diferenciación entre ritos de separación, ritos de margen y ritos de agregación. Ese asunto de ritos preliminares, liminares y postliminares. Esto también nos es extremadamente útil, no solo la clasificación de estos 4, sino también cómo los ordena en estos elementos, ¿no? Ritos de nacimiento. Conllevan la inclusión de un miembro no productivo en el grupo y, por tanto, requieren un consenso en la aceptación de ese nuevo miembro en el grupo, porque es un miembro no productivo. Es una característica de nuestra especie que los miembros nacen extremadamente desvalidos respecto a lo que ocurre con otros animales y en otras especies, se requiere unos cuidados durante años y años para convertir a esos nuevos miembros en miembros adecuadamente productivos y operativos, plenamente, que no requieran cuidados extensos, ¿no? Entonces todo eso determina que la inclusión de un nuevo miembro exige un consenso en la aceptación. Tenemos una serie de ritos de agregación, que en este caso son muy importantes. La clave es la agregación en el ritual del nacimiento, la agregación, la inclusión en el grupo con ciertos derechos, con un nombre, y de ahí el valor simbólico del nombre, la identificación. Antes no existe como ser humano, y podía ser incluso aceptable el infanticidio o la eugenesia, que no se ven como una acción punible desde el punto de vista, lo mismo que podría ser la acción punible hacer violencia con un miembro de pleno derecho del grupo, está sometido a una serie de consecuencias, que son consecuencias y castigos. En cambio, en este caso, no hay tal. ¿Por qué? Pues porque no es un miembro del grupo, no está identificado, y el nombre, de ahí la importancia que tiene la acción de dar un nombre, que a veces en grupos de estos el nombre determina lo que el grupo espera. A veces el nombre es el nombre de un abuelo con el que se asocia, y por tanto se está jugando con una identidad que interconecta rito funerario y rito del nacimiento. Asocia uno con otro desde el punto de vista simbólico, y el nombre, por tanto, es muy importante. Si no hay nombre, no hay identidad. De hecho, si no hay nombre, y no hay aceptación por parte del grupo, y por tanto, pues los mecanismos de control del grupo se pueden sustentar directamente en el cumplimiento o no cumplimiento del rito de paso. Desde el momento en que se cumple el rito de paso del nacimiento, se acepta al miembro. Pero si el grupo no está dispuesto, por la razón que sea, pues ese niño, que físicamente nosotros lo veríamos como un ser nacido, para ellos no es visto como un ser humano. Ese sería en la misma medida que si se ha
cumplido plenamente el grupo, el rito de nacimiento. Son, por tanto, la agregación es la clave en este caso. Agregar un nuevo miembro, agregar una nueva persona que es persona desde el momento en que se le da el nombre. También hay, evidentemente, ritos de separación que a veces afecta a la genitora, a la madre. Hay también tabús posparto que pueden tener que ver con las ceremonias de margen asociadas a la madre también, o a veces también a la madre y al hijo, que se les deja durante un cierto tiempo en una situación de marginalización que les permite que no se exija a la mujer el mismo trabajo que haría si no estuviese en esa situación. Entonces, bueno, pues es también una protección ante el excesivo trabajo, aunque se construya también como un miedo a la impureza ritual asociable con el hecho del nacimiento y la emisión de sangre en el contexto del nacimiento, que a veces algunos de estos grupos tienen ese tabú en relación con la sangre que encontramos en muchas religiones. Y también encontramos pues un cambio de estatus, sobre todo en el primer parto. El primer parto suele ser muy significativo porque es un cambio de estatus, el cambio de estatus de madre dentro del grupo. Bueno, luego tenemos los ritos matrimoniales. Los ritos matrimoniales llevan la inclusión, determinan una nueva inclusión dentro del grupo, que es un miembro productivo. Es decir, que no es como en el ritual del nacimiento que se incluye un miembro no productivo, sino que aquí lo que se hace es incluir un miembro productivo. Pero tiene una característica que está muy asociada al carácter no autárquico de las sociedades humanas, que es que el miembro es ajeno al grupo. Es ajeno al grupo por este asunto que a veces se le denomina el tabú del incesto. El tabú del incesto, que es característico en las sociedades humanas. Justamente cuando se rompe el tabú del incesto, puede ser por razones como puede ser el incesto de estatus. Si hay gobernantes que son tenidos por seres divinos, su estatus es tal que se rompe el tabú, entre comillas, universal asociado con las prácticas incestuosas. Y nos encontramos a los reyes de Egipto, que además se ve perfectamente gracias a los análisis genéticos, que los reyes de Egipto eran el producto de una unión entre consanguíneos y por tanto tienen unas tasas de consanguinidad pues notabilísimas, porque tenían que ver con que se casaban entre hermanos y por tanto pues tenían los mismos padres, los mismos abuelos. Esas estrategias asociadas al estatus excepcional que tenían algunos de estos gobernantes, ¿no? Pero lo común, incluso por muy pequeña que sea la escala de una sociedad, es que lo común es el carácter no autárquico de estas sociedades. Sí, son sociedades que incluyen, por medio del ritual matrimonial, incluyen nuevos miembros y en lo que se refiere a las estrategias de reproducción, esa reproducción no se hace dentro del grupo, sino que se hace haciendo llegar miembros de fuera del grupo e incluyéndolos dentro del grupo. Y por tanto, detrás de todo esto hay una necesidad del intercambio. El intercambio que puede ser tanto de varones como de mujeres, dependiendo del tipo de sociedad. Hay sociedades que las mujeres
se quedan y los varones son los que vienen de fuera, y sociedades en las que los varones son los que se quedan y las mujeres vienen de fuera. Es decir, lo que la antropología francesa ha desarrollado, el concepto de sociedades ginecomóviles y sociedades ginecoestables. Las ginecomóviles es que las mujeres vienen de fuera al grupo y por tanto son los varones los que mantienen, digamos, que la identidad más clara dentro de ese grupo, y las mujeres vienen de fuera con formas de comportamiento que corresponden al grupo en el que nacieron, y por tanto tienen que adaptarse. Y al revés, en las sociedades ginecoestables son las mujeres las que en las que radican, digamos, que la identidad grupal del modo más pleno, y son los varones los que tienen que asociarse a esas formas características culturales, incluso hasta de lengua, etcétera, de los grupos a los que vienen a incluirse. ¿Qué nos encontramos con este asunto del intercambio? Pues que hay ventajas indudables, pero también hay problemas. Ventajas: que los grupos que intercambian tienen unas relaciones menos hostiles entre ellos. Si tú intercambias o varones o mujeres, dependiendo de que seas un grupo móvil o ginecoestable, varones o mujeres, las relaciones son relaciones de intercambio entre miembros, es decir, que siempre está en la cabeza la inclusión de alguien nuevo en ese presente ritual matrimonial, pero que también determina futuros rituales matrimoniales en los que se harán esos intercambios, esas relaciones que son en última instancia relaciones de índole económica, porque es la inclusión de nueva mano de obra y nuevos elementos asociados con la procreación, ¿no? Los grupos que no intercambian pueden desarrollar una percepción alterada entre ellos, es decir, incluso no estimarse humanos en la misma medida que unos respecto de otros, por estar completamente aislados desde el punto de vista ritual entre los grupos, no tener una cercanía de este asunto que estamos viendo tan importante, que es el intercambio. Pero claro, el intercambio determina la inclusión de un nuevo miembro, es decir, otra vez clave el rito de agregación en la ceremonia matrimonial. A veces incluso se parece el rito matrimonial del rito del nacimiento en algunas de sus manifestaciones simbólicas. Por ejemplo, a la hora de la agregación y la inclusión del nuevo miembro. Ese nuevo miembro se le trata casi como si fuera un recién nacido, un nuevo asociado, ¿no? en estos rituales de agregación. Incluye también, por supuesto, la aceptación de nuevas reglas, de nuevas costumbres para quien viene de fuera. Y también hay momentos en que encontramos también la separación. Dentro de este ritual, fundamental es la agregación, pero también la separación de dónde vienes, ¿no? La exclusión del grupo de origen. Y a veces hasta encontramos que se desarrolla una ceremonia simbólica como de muerte ritual en el grupo de origen para romper los lazos simbólicos y los lazos rituales con la persona que va a pasar a otro grupo. Y también encontramos a veces en el ritual matrimonial una fase liminar en que desde que se produce el matrimonio hasta que se produce el primer hijo hay una zona liminar, zona en que las cosas no están plenamente establecidas,
y por tanto, pues tenemos las fases, en este caso, como las teníamos en todos estos rituales de paso, en todos estos ritos de paso, preliminares, liminares y postliminares, nos podemos encontrar. Y un nuevo estatus de los esposos. Los esposos tienen un nuevo estatus, que podemos encontrar detrás también un juego social, que es el refrendo a una nueva posición que podemos entender en cierto modo como una domesticación de la sexualidad. Y la domesticación de la sexualidad por medio de la inclusión en este contexto ritual del matrimonio. Lo que ocurre es que hay una enorme diversidad en la plasmación real del rito, unas estrategias diferenciales enormes entre sociedades, a lo que se ha dedicado pues muy sistemáticamente la antropología del parentesco, por ejemplo. Sociedades que son patrilineales, sociedades que son matrilineales, que tienen que ver con los linajes, sociedades de patrilinajes, en que el linaje se transmite por vía de varón, sociedades de matrilinajes, que el linaje se transmite por vía de mujer, por vía femenina. La localidad del matrimonio también es importante, dónde se ubica, si son patrilocales, si son, o sea, que se van a vivir a la morada del padre del marido, o son matrilocales, o son uxorilocales, el matrimonio va a vivir a una morada que es la morada del esposo, y así, bueno, pues avunculocales, que van a vivir con el hermano de la madre, que esa es una posición muy interesante, la avunculocalidad, porque el hermano de la madre es el varón más importante dentro de las líneas de matrilinajes. Cuando en las líneas de matrilinajes se está buscando una figura masculina de relevancia, la figura masculina de relevancia nunca será el marido, sino el hermano de la madre. Ese sería la importancia de esta figura, que utiliza una palabra que tenían los romanos, que es avunculus, que es tío materno, tío por vía de madre. Es muy importante el concepto de ginecomovilidad frente a ginecoestabilidad, porque quizá sea más parlante. Con dos conceptos unificas muchos elementos que pueden tener que ver con la localidad del matrimonio, pueden tener que ver con las características del linaje, ya sean matrilinajes, patrilinajes, etc. Los valores del rito son diferentes. Los valores simbólicos del rito son diferentes en cada uno de estos contextos y determinan pues toda esa enorme variabilidad. Luego tenemos los ritos iniciáticos. Los ritos iniciáticos conllevan la agregación como adulto, es decir, como miembro de pleno derecho, con miembro pleno en el grupo de un miembro. Y aquí nos encontramos con las características de estas sociedades, las que tienen que ver con la percepción del otro, que tienen que ver con la alteridad y la identidad. Por lo que hemos estado viendo, vemos discursos de alteridad e identidad que tienen que gradúan a los miembros. No es lo mismo en un sistema ginecoestable, el que viene de fuera tiene un grado de alteridad diferente que el que está en el grupo. Y en todos estos procesos nos encontramos con que las posiciones de los miembros son distintas. Son sociedades con percepción segmentada. Sociedades con percepción segmentada. No, los miembros en este cuadro se intenta un poco avanzar
este asunto, ordenar un poco este asunto de la percepción segmentada. Depende de múltiples factores la posición en la que estás, y aquí estamos jugando con los grandes números y con las, digamos, con los grandes trazos que tienen que ver con el cumplimiento de los ritos que estamos aquí viendo, incluido el funerario, que también lo tenemos que incluir a la hora de pensar adecuadamente este asunto. Aquí, ¿qué nos encontramos? Con una serie de letras que están conectando grupos entre ellos y individuos en el contexto de cada grupo. H son los grupos con los que no se intercambia. H, que es todo lo que hay alrededor, no hay intercambio con ellos. Y por tanto, en este juego de percepciones segmentadas, de alteridad e identidad, son la alteridad hasta el límite, que esa alteridad puede llegar al límite de no ser reconocidos como seres humanos. Y por tanto, pues la agresión sobre ellos se ve aceptable cuando son grupos que no aceptan la agresión entre humanos, pero desde el momento en que entienden que esos grupos con los que no se intercambia no son percibidos como humanos, pues hay este juego de percepción diferente y que determina pues estas extrañas relaciones que en muchos casos a nosotros desde fuera, y esto es muy, muy importante, a nosotros desde fuera los percibimos todos como humanos, pero entre ellos pueden no tener esa misma percepción, porque es lo que nos estamos encontrando en este mundo, en que lo que a nosotros en un análisis, digamos, de lo común entendemos por un ser humano, que es, por ejemplo, un recién nacido, es un ser humano, biológicamente. Uno de otra tribu con la que no se tiene intercambio, para nosotros es tan ser humano como el miembro de esa tribu o el miembro de otra tribu desde el punto de vista de esa tribu con el que se tienen relaciones. Pero la biología se rompe, el discurso biológico se rompe con este discurso ritual. Lo mismo que nos podemos encontrar con que si el rito, luego lo veremos, si el rito funerario es un rito en fases y el difunto está en una fase liminar, una fase intermedia, todavía no se han hecho los ritos postliminares, por tanto, para nuestros ojos, cardiograma plano, encefalograma plano, es un difunto, pero ritualmente todavía no lo es y por tanto, pues se le puede a lo mejor hasta alimentar, aunque evidentemente no lo va a absorber ese alimento, puesto que desde el punto de vista biológico está muerto, pero desde el punto ritual no. O ese niño recién nacido que no es aceptado por el grupo. Está nacido, biológicamente es un ser vivo, pero no es asumido ritualmente como tal. Y esto es un poco lo que nos encontramos, que nos lleva a esa percepción segmentada que estamos viendo. Los grupos estos H que hay alrededor son entendidos como extraños, como otros, como no humanos, podrían incluso hasta plantearse así. En cambio, los F y los G son grupos con los que se intercambia. Aquí se ha intentado tener en cuenta las dos posibilidades. Un contexto de sociedades ginecomóviles y un contexto de sociedades ginecoestables. Entonces, el F sería los grupos con los que se intercambia varones. Es decir, desde la posición de una sociedad ginecoestable, F sería de donde provienen los grupos, de donde provienen los varones en esa sociedad ginecoestable. G son los grupos con los que se intercambian mujeres. O sea, de los que provienen mujeres en los contextos de sociedades ginecomóviles, en que son las mujeres las que vienen de fuera. Como no hay o sea, lo que no encontramos es que haya dos grupos que intercambien mujeres por varones
y sea, digamos que simétrico entre dos, sino que lo que lo que encontramos siempre son estrategias de intercambio entre múltiples grupos. Cuando es una sociedad ginecomóvil, los varones vienen de múltiples grupos con los que se hace ese intercambio. Y, por tanto, hay FOG son muchos, son grupos, es en plural, aunque aquí pudiera parecer que fuesen solo uno, no, son múltiples grupos de los que van viniendo, y en los modelos ginecoestables son las mujeres las que reciben esos varones de distintos lugares. En los modelos ginecomóviles son los varones los que quedan y son las mujeres las que vienen de fuera de distintos grupos. Nos vamos acercando hacia atrás. Entonces, bueno, pues aquí se ve la diferencia entre F, G y H. F y G en estas sociedades son con los que se intercambia y por tanto se reconocen como seres humanos. A lo mejor un poco menos seres humanos porque no tienen la misma cultura pero que ellos mismos, pero que hay un juego de reconocimiento. En cambio, con H, como hemos visto antes, no hay ese juego de reconocimiento. Bueno, pasamos a los, digamos, al meollo que hay ahí, que es A, B, C, D y E. E también es importante. E es lo que está en azul. E son los difuntos. Los difuntos son miembros del grupo. Y son, digamos que, por eso están alrededor, son como en muchos de estas sociedades las ven como una barrera de protección sobrenatural. Esos difuntos, cuando se convierten en antepasados adecuadamente muertos, reconocidos adecuadamente como muertos antepasados, muchas veces se les da el valor de antepasados benéficos, están en ese mundo, son miembros, pero con ese estatus diferente que es el estatus del antepasado, que en algunos casos pueden retornar y convertirse en niños nacidos en el seno del grupo, en el asunto que vimos antes, y aceptados por el grupo, aceptados. En muchos casos los ritos de nacimiento incluyen la aceptación de un nuevo miembro porque se le ve ciertas características. Tiene a lo mejor un lunar, tiene a lo mejor una marca que se reconoce como esta marca también la tenía esta otra persona o este abuelo, lo que sea. Entonces se reconoce y se asocia la marca con el nombre, se asocia la cara en general, los rasgos a lo mejor se reconocen, entonces el grupo reconoce e incluye, y entonces esta relación dinámica entre E y los otros, los dos que a nosotros, en los grupos en los cuales entra un difunto, en el caso de que sean sociedades que piensan que el antepasado puede volver al grupo, que son A y B, los no iniciados. Los no iniciados. Los no iniciados son los infantes, los niños y niñas. Son los grupos infantiles. A y B, tanto varones como mujeres, están en el grupo. Pero o A o B, cuando se inicien y se casen, cuando sean ya iniciados y se casen, saldrán del grupo, unos o otros, dependiendo de lo que veíamos antes, que sean sociedades ginecomóviles o sociedades ginecoestables. Entonces, A y B, mientras son niños, están juntos en el grupo, pero unos de ellos van a salir, dependiendo de lo que veíamos, ¿no? Entonces, C y D, iniciados e iniciadas, uno de los dos no está formado por el número, principalmente por miembros del grupo. Es decir, en una sociedad ginecoestable, una sociedad en la cual las mujeres son las que se quedan, entonces A y B, no iniciadas y no iniciados, están con sus madres, con las mujeres. Pero, ¿quiénes salen fuera? Finalmente D, los iniciados en ginecoestables, porque los iniciados son los varones que cuando cumplen el rito matrimonial, una vez que han sido iniciados, pasan a cumplir el siguiente rito, que es el rito matrimonial, salen fuera.
salen fuera y por tanto D no estará en ese grupo. Pero vendrán de F. Bueno, del bloque de grupos que están en F vendrán los varones. Y en el caso de que sean sociedades ginecomóviles, las iniciadas C, cuando cumplen el rito matrimonial, salen fuera y van a otro grupo. Entonces, todo esto que marca este dibujo que tenemos aquí, pues una serie de posibilidades que ordenan sociedades con percepción segmentada y por tanto nos determinan estos problemas de identidad, alteridad y sus escalas entre identidad y alteridad. Y puede que esté mucho más cerca del grupo E, el difunto, los difuntos estén mucho más cerca del grupo que incluso con quienes se intercambia, porque E es plenamente miembros del grupo, aunque estén difuntos, aunque no los veas, solo tengas su recuerdo y en algún caso si se hace algo con sus restos, pues a lo mejor su cráneo en un templo de los antepasados o en un altar del contexto familiar, etcétera. Entonces, el ritual iniciático es un ritual muy importante porque determina la conexión, el paso a la edad adulta y al reconocimiento de una nueva posición que es un futuro matrimonio, ya sea fuera, ya sea dentro, dependiendo, ¿no? Por tanto, pues tenemos todo este juego. Los ritos, las ceremonias de iniciación cumplen como los ritos de agregación y hay una enorme diversidad dentro de estas ceremonias de iniciación. Quizá el instrumento en el cual en mayor medida se pueden encontrar elementos para pensar este asunto de los ritos de agregación asociados a la iniciación es en este instrumento llamado Human Relations Area Files, HRAF, ese repositorio de una enorme cantidad de información y una enorme cantidad de estudios relacionados con muchos de ellos relacionados con ritos de paso en muy distintas culturas. Y como HRAF, Human Relations Area Files, son tan comparativistas, la comparación intercultural o cross-cultural, intercultural, es tan importante, es la clave de ese instrumento, pues nos encontramos con que es muy útil para muchos de estos estudios. Es muy, muy interesante tener ahí recogidos pues una enorme cantidad de culturas humanas de las que hay alguna información del pasado y del presente a la hora de ver cómo se han desarrollado los rituales que estamos viendo en este caso, que son los rituales iniciáticos, y la enorme diversidad que hay detrás de estos rituales iniciáticos con aprendizajes de habilidades, por ejemplo, de habilidades de caza de modo pleno, la iniciación en un lenguaje especial, o sea, el aprendizaje de un lenguaje iniciático, que puede ser en muchos casos un lenguaje de género, que pueda permitir la diferenciación entre iniciados y no iniciados, y entre varones y mujeres, que es lo que estamos viendo, entre varones y mujeres, a veces toda una serie de formas de comunicación que lo que hacen es romper la vida de la infancia en que estaban conectados niños y niñas, la vida de la infancia y ese cambio hacia una forma nueva en la cual te reconoces ya no tanto en relación con tus progenitores, tu madre o tu padre, cuanto te reconoces más, te identificas más con los miembros de tu clase de edad y los miembros de si son varones, los demás varones, y si son mujeres, las demás mujeres. Este juego en que la lengua, en que el lenguaje iniciático, el lenguaje asociado
ese cambio de estatus puede jugar a diferenciar muy claramente la posición, hasta también por medio de las palabras. En otras sociedades no es así, pero hay algunas que tienen ese sesgo bien fuerte, ¿no? El aprendizaje también del universo simbólico y el universo religioso pleno. En ese momento, a veces en las sociedades en las cuales se hacen rituales, sociedades extáticas o del trance, en que el elemento del trance es un elemento importante, pues en el contexto del ritual iniciático se tiene una iniciación también a ese mundo del trance por medio de sustancias psicodélicas o lo que fuera, ¿no? Por medio de actuaciones sobre el cuerpo, pruebas, ritos para que se corporizan, como puede ser las mutilaciones, y ahí nos encontramos que en muchos contextos, en los rituales iniciáticos, se producen actuaciones, por ejemplo, circuncisiones, clitoridectomías, y estos valores que hay detrás de estas manipulaciones, acciones de ruptura del modo habitual de percepción, pruebas de asfixia, pruebas asociadas con experiencias cumbre, ¿no? También humillaciones y la aceptación de valores propios del grupo de iniciático, del grupo de iniciados, valores propios que son los valores de la adultez y que en algún caso pues hay detrás una gran teatralización, una performance detrás y la asunción de unas nuevas realidades y de unos nuevos parámetros a partir de los cuales entender las cosas, ¿no? Nos encontramos con que hay ritos de separación, que son las ceremonias de margen, que pueden llevar, en muchas sociedades llevaban la expulsión temporal o la reclusión en ámbitos diferentes, por ejemplo, durante un cierto tiempo la reclusión en el ámbito en ámbito selvático o en un ámbito no habitual, es decir, todo eso que está marcando un margen, está marcando una posición liminar, una posición de liminaridad, de marginalidad dentro de este momento anterior, que es el momento de la infancia, a este momento posterior, que es el momento de la plena adultez y la subsiguiente entrada en el camino hacia el siguiente rito, que es el rito matrimonial. A veces se piensa como una muerte ritual, hasta con un cambio de nombre en algunas sociedades. De ahí la enorme importancia del nombre. Puedes tener un nombre de nacimiento, el nombre que te dieron cuando fuiste aceptado dentro del grupo, pero puedes tener un nombre iniciático, que es con el que te van a conocer los iniciados como tú. Desidentificación y reidentificación, que lleva hasta en algunos casos la negativa a reconocer a la madre o al padre. Ya no los reconoces como tu madre o tu padre, cuanto como miembros iniciados varones o mujeres. Es decir, un juego nuevo de identidad que a veces lleva asociado un nombre nuevo y unas nuevas relaciones, ¿no? ¿Qué ocurre con los ritos iniciáticos? Que son un factor de dinamización en muchas sociedades y que mueven enormemente la acción en muchas de estas sociedades. Canalizan también los enfrentamientos estructurales entre géneros en muchos casos. Bueno, y nos queda el último rito, que son los ritos funerarios. ¿Qué son? Pues conlleva la desagregación de un miembro adulto y la inclusión en el colectivo de los antepasados, que en muchos casos, como hemos visto antes, en ese colectivo son tenidos por espíritus benéficos y protectores. El antepasado, el ancestro, se convierte en un ancestro benéfico y un ancestro protector. Y eso puede permitir entender incluso hasta monumentos como pueden ser los templos a los antepasados, o incluso hasta los monumentos megalíticos que en muchos casos están situados alrededor del territorio del grupo y que son vistos como barreras protectoras donde están incluidos los cuerpos muertos de los antiguos miembros del grupo.
Lo que tenemos aquí, otra vez, y que nos puede servir para reunificar ideas, la muerte es un proceso ritual social, lo mismo que el nacimiento, es un proceso ritual social que puede ser muy complicado y dilatarse en fases muy diferentes, es decir, que puede haber una linearidad muy larga dentro de este proceso ritual social que es el de la muerte, desde lo que nosotros entendemos por muerte biológica a lo que podríamos analizar como muerte ritual. Muerte biológica que para nosotros, que estamos en una sociedad muy claramente medicalizada y hecha esa medicalización por medio de aparatos que te miden la vida o la muerte. Y esa vida o esa muerte puede estar en un encefalograma plano o en un cardiograma plano que evidencia que se ha producido desde el punto de vista biológico, en ese modelo biológico médico, la muerte. Pero desde el punto de vista ritual puede no reconocerse en la misma medida, y es lo que veíamos antes. Y hay que tener en cuenta que en sociedades con modelos económicos complejos, la muerte es un trasvase de estatus y de riqueza, y por tanto requiere ceremonias de consenso que generalmente son banquetes funerarios, para que haya una aceptación social de la desagregación de estatus, es decir, la parte del ritual de separación, y la inclusión entre los ancestros, es decir, el rito de agregación. La desagregación de estatus, la separación, el margen, que puede ser largo, lo que dure los banquetes, lo que dure todo este proceso que termina en la agregación al grupo de los difuntos, los ancestros. Entonces el margen puede ser largo, grande, porque se está transmitiendo un estatus y una riqueza, se está trasvasando, y puede ser necesario consensuar en que un nuevo miembro que no ha dado tanto como el que ha muerto, y por tanto se utilizan toda una serie de lazos sociales para consensuar por medio pues de largos banquetes. Y esto conocemos pues no pocos ejemplos de largos banquetes funerarios que duran semanas, hasta que ocurre con banquetes funerarios que han durado semanas y que ha aparecido por ahí parientes o asociados numerosísimos, pues que quien hereda muchísimo menos, porque ha habido una disolución de esa herencia por medio de estos rituales que se convierten en rituales consensuales, ¿no? Y por tanto, el muerto puede estar allí presente, está muerto desde el punto de vista biológico, pero no está muerto desde el punto de vista social. O incluso si esos rituales son rituales que requieren la acumulación de muchos bienes para ser repartidos o consumidos en esos banquetes, pues puede que el muerto esté, para el que lo ve desde fuera, bien muerto, pero que se le tenga pues en una posición casi de podríamos llamar casi hibernación, ¿no? Se le trate hasta como si estuviera vivo, se le visite, se le tenga sentado, porque hay algunos casos en que se le sienta y es un cadáver sentado a que se le da de comer, evidentemente no lo come, y se está actuando hasta que se pueda poner en marcha la ceremonia en que socialmente se asume que esa persona ha terminado muriendo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues con el peso enorme del proceso ritual. El proceso ritual que puede llegar a chocar con nuestros conceptos de lo que es un ser humano vivo, lo que es un muerto, lo que es un nacido, lo que es la relación entre vida y muerte en última instancia.
Y en ese juego pues nos encontramos con toda una larga casuística que tiene que ver con que a veces el trasvase no es correcto. Nos encontramos con muchas sociedades en que aparecen estas figuras de los muertos incorrectos, los muertos antes de tiempo, por ejemplo, los muertos de muerte violenta, que pueden convertirse en una especie de seres vengativos, de fantasmas rabiosos. El término técnico es revenant, los que han retornado de la muerte y siguen molestando y siguen actuando imaginariamente, por supuesto, pero estamos en contextos plenamente imaginarios, actuando hasta que no se resuelva la situación, por ejemplo, en una muerte violenta o en una muerte antes de tiempo, o en que no se haya desarrollado adecuadamente esas ceremonias de consenso, esos banquetes funerarios al gusto de todos los participantes, al gusto de todos los que puedan sentirse lesionados en el reparto si se ha hecho, ¿no?, de esa manera, ¿no? Entonces surgen estos personajes fantasmales que aparecen en muchas sociedades, que pueden cumplir un papel en las decisiones sociales. Las apariciones pueden cumplir un papel en las decisiones del grupo, en la aceptación por parte del grupo o no de eso que dicen imaginariamente quienes ven los fantasmas que les han dicho los fantasmas, y de si eso que dicen tiene detrás un consenso social, pues puede determinar una actuación específica por parte de la persona que ha quedado, por ejemplo, en sus manos la herencia y que tendrá que hacer algunas ceremonias más para conseguir un consenso para que el fantasma desaparezca, y todos estos juegos de fantasmas que son tan característicos de nuestras sociedades también. El mundo cinematográfico explota enormemente esos constructos imaginarios, pero también en las propias sociedades, y en eso hay un trabajo que desde mi punto de vista que es interesantísimo, que es un artículo interesantísimo que hizo Laura Bohannan, basado en su trabajo de campo que hizo entre los Tiv de Nigeria, y que llamó Shakespeare in the Bush, Shakespeare en la selva, que es cuando contó la historia de Hamlet a el grupo con el que estaba haciendo su trabajo etnográfico, que eran los Tiv, y en fin, las interpretaciones que hay detrás de algo que es Hamlet. Es un cuento de fantasmas, es una construcción imaginaria en torno al fantasma mal muerto y que retorna y pide venganza, y es muy característico de ciertas sociedades. Por ejemplo, la, entre comillas, nuestra tiene un cuento de fantasmas espectacular, que es el cuento, el que hay detrás de la Odisea y de la figura de Ulises, que retorna como si un fantasma fuera. Y ese miedo a los fantasmas que tenían en el mundo griego, que queda muy bien reflejado en ese final, casi final, bueno, final casi de la Odisea, cuando como si fuera una especie de fantasma, Ulises se presenta, Odiseo se presenta en el palacio y mata a todos los pretendientes. Es decir, es un juego, una narración de hasta qué punto puede ser tremendo el pensar un muerto que todavía no está plenamente muerto, como sería ese Ulises que se daba por muerto y de repente estaba bien vivo y fue capaz de, en esa narración imaginaria, de matar a todos los pretendientes de su esposa, y como si fuera un fantasma rabioso.